Agradecidos a Dios, hermanos, por un día más, un domingo más, que nos permite reunirnos en este sencillo aposento que el Señor nos ha provisto, hermanos, para poder celebrar estas reuniones de fe, estas reuniones espirituales, estas reuniones para poder disfrutar de un tiempo en esta comunión, en su presencia, sabiendo y creyendo, hermano, que Él lo prometió. Jesús nos prometió, hermano, en San Mateo capítulo 18, versículo 20, donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, en medio estoy yo, dijo el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí, hermanos? Amén. El Señor está aquí, Él es el centro, Él es el motivo de esta reunión. Para Él ha sido nuestra alabanza, para Él ha sido nuestra adoración, para Él es este sacrificio vivo, hermano, esta ofrenda viva que usted representa al venir hoy día a este lugar para ofrecerle, hermano, este culto de adoración al Señor. Y el Señor está muy contento de verle esta tarde en este lugar, reunidos, así como para alabarle, para adorarle, también para conversar con Él en el tiempo de oración, donde usted pueda trasladarle al Señor a través de la oración alguna preocupación, alguna inquietud, alguna petición, algún ruego, alguna súplica, o también pedirle que le dé confirmación para desarrollar algún plan, algún proyecto, o pedirle que les ayude en cualquier plan, proyecto que ustedes quieran hacer en adelante. ¿Saben? No hay cosa mejor que Dios esté con nosotros en las cosas que hacemos en esta vida, hermanos. Amén. Pero aquí estamos, gracias a Dios, una vez más, reunidos, y de mi parte también alegres de ver sus rostros, alegres de verlos que, como yo, vienen también hambrientos, sedientos de la presencia del Señor, a nutrirnos del Señor, para regresar a casa saciados, haber bebido del agua que Él dijo, venir y beber gratuitamente a todos los sedientos que tengan sed, y Él sacía esa sed. Le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere esta agua nunca más tendrá sed. Él es el agua de la vida, hermano. Él es el agua mejor que el agua que bebemos todos los días en casa. Él es el agua especial, Él es el agua de la eternidad. Y quisiera en esta tarde, hermanos, para entrar al mensaje, empezar leyendo un versículo en la Biblia, en el Evangelio de San Juan 14:6, que esto sea el paso previo que nos lleve al mensaje que Dios tiene esta tarde para la iglesia, para su iglesia. ¿Qué nos dice Jesús en San Juan 14:1? Mire lo que dice la Biblia, hermano, y para esto vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra en este tiempo, que es tiempo en que Dios nos va a dar su palabra, que es alimento para nuestra vida, alimento para nuestro espíritu, alimento para nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos en este tiempo en tu preciosa mano, Señor. Renunciando a todo lo nuestro, te pedimos, Señor, establece lo tuyo. Tome el control de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestros corazones. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a entender la bendita palabra del Señor. Señor, usa mi boca como un parlante para hacer audible tu voz, y que tu pueblo escuche, Señor, esta palabra que envías tú desde tu mismo corazón a sus corazones, y que cada palabra que quede en cada corazón, Señor, sea la buena semilla que no volverá a ti vacía, que cumplirá, Señor, el plan y el propósito para el cual lo envías hoy, y que dará mucho fruto, fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Lo declaramos creyendo en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién está aquí? A su nombre. ¿Qué tal si le damos una ofrenda de palmas al Señor, hermano? Una vez más, quisiéramos hacer nuestro saludo especial a nuestro hermano Godofredo,
y a su amada esposa, nuestra hermana Aide, animándose cada vez más ellos a estar ya empezando a congregar hermanos, empezando a dar pasos firmes de acercamiento a lo mejor que podemos encontrar, hermano, que es a Dios. Que Dios lo encontremos en el camino y decidamos ya no apartarnos nunca más de Él, caminar con Él hasta la eternidad. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, mire lo que dice la Biblia en San Juan 14:1. Palabra del Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Qué nos pide Jesús? Que creamos también en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Dice Jesús, verso 2. En la casa de mi Padre, ¿dónde está el Padre de Jesús? En el cielo. Amén, hermano. El Padre Jesús es Dios. ¿Dónde está Él? En el cielo. ¿Y dónde está su casa? En el cielo. ¿Y qué dice Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sabemos, hermano, que Jesús murió y resucitó y después regresó al cielo. Al final de Lucas, al principio del libro de los Hechos, está escrito cómo Jesús asciende al cielo. Sus discípulos quedan viendo hasta que lo pierden de vista y bajan unos ángeles y le hablan a los discípulos y le dicen: ¿qué están mirando? A ese Jesús que ustedes lo han visto ahí, así como se ha ido, un día va a volver. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Anuncio de los ángeles, que así como Jesús se fue, un día va a volver. Amén, hermanos. Amén. ¿Y qué dice Jesús? Voy a preparar lugar para vosotros. Jesús, ¿qué está prometiendo aquí, hermanos? Está prometiendo a sus seguidores, a sus discípulos, que Él está yendo al cielo, a la casa de su Padre, donde mucha lugar hay, muchas moradas hay, y va a preparar un lugar para cada uno de sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Amén. Entonces Jesús ha ido a prepararte un lugar allá en el cielo, un lugar allá en la casa de Dios. Ahí ya tienes un lugar que Jesús te ha preparado y que pronto vendrá a llevarnos a ese lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a leerlo. Acá dice, verso 3: y si me fuese y os preparare el lugar, vendré otra vez, me dice. O sea, Jesús promete venir otra vez. Ya vino la primera vez para perdonar nuestros pecados, para enseñarnos cómo ir al cielo. Ahora dice, va a venir otra vez, dice, y dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, ¿a dónde se fue, hermano, cuando resucitó? Al cielo. Diga conmigo, al cielo. ¿Podemos repetir todo? ¿A dónde se fue Jesús, hermano, cuando resucitó? Al cielo. Y ahora Él dice que a donde Él está, Él también quiere que nosotros estemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ir a ese lugar para estar ahí con Jesús? Dice que Él va a venir otra vez para llevarnos, para que nosotros también estemos ahí donde Él esté. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos le agradecen a Jesús con fuertes palmas al Señor? Amén. Ahora, en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos habla de esto en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo escribió: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué bueno es, hermano, cuando una persona parte de esta vida, pero parte con Cristo. Parte con la esperanza de saber que cuando Cristo venga, aunque Él esté en la tumba como Lázaro, aunque Él esté ahí enterrado, hermano, de ahí nos va a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, a los que durmieron en Él, no a todos. Porque hay mucha gente, hermano, que rechaza a Cristo. Llega el día de su partida de esta vida, llega el día en que muere y se van sin Cristo, hermano. Se van sin creer en la Biblia, se van sin creer en Dios, se van sin creer en Cristo. Algunos creen en otra cosa y no creen en Cristo. Por ellos no los va a resucitar, sino a los que durmieron en Él, a los que cuando se fueron de esta vida a descansar, hermano, a esperar el día de la resurrección, se fueron creyendo: el día que Cristo venga me va a resucitar. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir amén? Amén. ¿Cuántos creemos que cuando Cristo venga te va a resucitar? Amén. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Mira la promesa. Seguimos leyendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es palabra de Pablo, es palabra inspirada por Dios. Y dice que nosotros, los que estemos vivos, que hubiésemos quedado hasta la venida del Señor, ¿sabe, hermano? Cuando Cristo venga, va a haber unos que ya están descansando en las tumbas, pero va a haber otros, como si fuera en estos momentos, que vamos a estar vivos, como que si en este momento viniera el Señor. Así que va a encontrar a nosotros vivos y a los otros hermanos descansando en las tumbas. Unos que están descansando y se fueron con Cristo, creyendo en que Cristo cuando venga lo va a resucitar, otros que no. A esos que no va a pasar nada con ellos. Pero a los que se partieron, hermano, creyendo que cuando Cristo lo va a resucitar, va a suceder esto. Dice la Biblia, lo que estamos leyendo: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. O sea, primero la atención va a ser a los que están en las tumbas, en los cementerios, y después con los que están vivos. ¿Qué va a pasar? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que vea usted, hermano, esta imagen. Está diciendo la Biblia que cuando llegue el día, la hora, cuando Jesús venga para llevar a los que creen en Él, para llevarnos a ese lugar que Él ha ido a preparar, allá en la casa de Dios, en las moradas celestiales, dice que Él va a descender del cielo y va a venir ya no como vino la primera vez. ¿Cómo vino la primera vez Jesús? Vino como un manso corderito. Hicieron lo que quisieron acá. Lo humillaron, lo castigaron, lo chicotearon, se burlaron, lo blasfemaron, lo vituperiaron, lo crucificaron. Y dice, Él no abrió su boca nunca para maldecirlo, sino más bien sus últimas palabras antes de encomendar el Espíritu, le dijo a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el Jesús de amor y misericordia que vino a salvar al mundo. Por eso Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo se salve por mí. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Amén. Él no vino a condenarnos,
Él vino a salvarnos. Hasta la última hora le pidió al Padre: Padre, perdónalo, porque ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Todo lo que le habían hecho, Él pidió a Dios que los perdone, que nos perdone, porque nosotros también somos parte de eso. Nosotros también hemos hecho cosas, hermano, que herían, lastimaban el corazón de Jesús. ¿Aló? Pero cuando vinimos a Jesús y le pedimos perdón, sanamos ese herida, ese dolor, y alegramos más bien el corazón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces dice que Él va a descender del cielo y con esa voz de mando, con esa voz de trompeta de Dios, va a llamar a los que estén muertos primero, a los que estén en la tumba, como cuando llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, el que estaba muerto ya 4 días, dice. Sus hermanas decían que ya cómo vas a llamar a Lázaro que salga si ya apesta, ya se está pudriendo. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Así que le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, hermano, no lo pudo retener la muerte, no lo pudo retener la tumba. Lázaro no lo pudo retener, hermano, que ahí a ellos los muertos los envolvían como a momias. Salió Lázaro saltando, dice, hermano, así todo atado. Cuando ya estuvo afuera, Jesús le dijo a los discípulos: desátenle y déjenle ir, porque este hombre ya no está muerto, está vivo, a su nombre. Así nos va a llamar a los que estemos ya, hermano, descansando en la tumba. Usted va a escuchar su voz, usted va a escuchar su nombre cuando Jesús te llame, porque te va a llamar por tu nombre. Jesús dice: yo conozco a mis ovejas, yo las llamo por su nombre. Él te va a llamar y tú vas a escuchar, hermano. El muerto que esté a tu costado, que no se fue con Cristo, él no va a escuchar nada, porque su nombre no lo va a llamar, porque así como él no creyó en él, tampoco va a recibir la promesa por su incredulidad. Pero los que creen van a escuchar su nombre ese día, y dice: los muertos en Cristo resucitarán. Así que si eso pasara ahora, en estos momentos, hermanos de esta iglesia que conocemos nosotros, como último nuestros hermanos Delia Soto, nuestro hermano Willy Castillo, que ellos se fueron, hermano, abrazando la esperanza por la fe, que Jesucristo cuando venga los va a resucitar y los va a llevar a la morada celestial. Hermano, si en estos momentos pasaran, nosotros lo veríamos a los hermanos entrar resucitados, porque primero los va a resucitar a ellos y después nos va a atender a nosotros. Dice el siguiente versículo: luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos queremos estar siempre con el Señor, hermano? Amén. Eso significa irnos para toda la eternidad con el Señor, para vivir en la vida eterna con el Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor toda la eternidad? ¿No escuchan? ¿Estamos aquí, iglesia, o no queremos irnos con el Señor? A ver, ¿cuántos queremos irnos con el Señor? Amén. Pues el Señor está usando mi boca para preguntarle, porque el Señor está diciendo: ¿cuántos quieren irse conmigo? Y usted no le contesta. Dice: ¿qué pasa con la Nueva Jerusalén? No quieren irse todavía, aman mucho esta vida. No va a ser hoy día, no te va a llevar ahora. El Señor tiene su día. Amén. Sigue disfrutando de la vida todavía. Pero ya viene el día que vamos a ir a disfrutar de una mejor vida. Amén. Pero lo importante es que estemos en la promesa, porque si no nos vamos con Jesús, nos vamos a ir a otro lugar. Los que nos vamos con Jesús, nos vamos, hermano, a la vida eterna, nos vamos al gozo eterno, nos vamos, hermano, a vivir una vida diferente con Jesús. La Biblia dice: donde allá no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber muerte.
porque vamos a estar en la vida eterna con Jesús, mientras al otro lado, los que no se van con Jesús, en el juicio final, en el trono blanco, como ellos no estuvieron en el libro de Jesucristo, se van a ir a un lugar de tormento llamado el lago que arde con fuego y azufre, donde estarán el diablo, Satanás, la bestia, el falso profeta, todos los mentirosos, todos los incrédulos, todos los hechiceros, todos los idólatras. Apocalipsis 21:8 está escrito. Entonces esa es la diferencia, por eso es que tenemos que gozarnos, alegrarnos. No solamente se trata de que nos va a llevar de viaje al cielo, sino que nos salva de no ir hacia otro lugar, porque para la eternidad hay solamente dos destinos: con Dios o con el diablo. En las moradas celestiales, en la vida eterna con Jesús, o en el lago de fuego, donde el fuego nunca se apaga y donde eso será, hermano, por los siglos de los siglos de los siglos. Esa es la diferencia. Por eso es que tenemos que alegrarnos, que Jesús vino a salvarnos de eso, para no ir a ese lugar, sino para ir a donde Él ha ido a preparar un lugar. Y Él no quiere que tu lugar se quede vacío. Él quiere que tú vayas a ocupar tu lugar. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? Amén. Pues darle una ofrenda de palmas, de gratitud al Señor. Él ya va a preparar el lugar. Ahora usted tiene que ir, hermano, nada más. Tu tarea es ir para allá. Amén. Y de eso se trata el tema esta tarde. Eso es el mensaje día. El Señor Jesús ha prometido, va a volver a llevarse a los que creen en Él, no a los que no creen. Va a volver a llevarse a los que quieren irse con Él, no a los que no quieren ir. Pero tenemos que prepararnos para irnos para allá. Él ya preparó el lugar. Él viene por lo que se apunta, no viene por lo que no se apunta. Entonces el mensaje es esto: que usted hoy se apunte, que usted hoy le diga: Señor, como le dijo el ladrón en la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino a llevar a los tuyos. ¿Ah? Este ladrón en la cruz a último momento reaccionó, se dio cuenta y dijo: Señor Jesús, no te vayas a olvidar de mí, anótame bien ahí, mira, marca bien mi nombre, no te vayas a olvidar, acuérdate que estuvimos juntos aquí en esta cruz y que tú acá me has perdonado todos mis pecados, porque yo te he pedido perdón. ¿Y Jesús qué le dijo? No te voy a olvidar, porque hoy mismo vas a estar conmigo allá en el paraíso. Hermano, Jesús se llevó a ese ladrón, pero porque se arrepintió, porque le creyó a Jesús y porque vio a Jesús como su esperanza de salvación, de estar ya no en esa vida triste que había vivido, sino en una vida nueva, la vida que solamente Jesús puede hacer de una persona. Amén. Pues vamos entonces al mensaje de esta tarde, hermano. Y el mensaje empieza, vamos leyendo en San Marcos capítulo 16. Vamos al Evangelio de San Marcos capítulo 16. El último libro del Evangelio de San Marcos. Y vamos a leer 2 versículos. A partir de ahí usted va a entender cuál es el mensaje que Dios está poniéndonos esta tarde para toda la iglesia, para los que ya y para los que no todavía. Para los que no todavía, pues para que lo hagan. Para los que no se han inscrito todavía, para que se inscriban. Y para los que ya están inscritos, para que se cuiden, para que no vayan a perder su inscripción. Pues vamos a leer, hermano, para el mensaje, San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Palabra de Dios, hermano, que la leemos con mucha reverencia, temor y temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. La Biblia dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenar. Palabra de Dios. Jesús, antes de separarse de sus discípulos para regresarse al cielo, les encomienda esta gran comisión a sus discípulos. Recuerden, Jesús caminó con 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles, nombró apóstoles, y a ellos les encargó, les dijo: ustedes van a ir por todo el mundo y van a predicar el evangelio a toda criatura. Ustedes van a ir a llevar mi evangelio por todo el mundo. Le van a predicar a toda criatura, a todas las personas. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Y qué va a pasar cuando ustedes prediquen? Dicen: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, va a haber gente, cuando te predican el evangelio, le dijo a los discípulos, van a creer, se van a bautizar y van a recibir la salvación. Más, va a haber otros que no van a creer y solos se están condenando. O sea, no creer, hermano, el evangelio de Jesucristo es condenarse solo. Jesús no lo condena. El hombre se condena solo por no creer en el evangelio de Jesús, por no creer en Jesús, por rechazar a Jesús. El hombre solo se condena a vivir en esta vida separado de Jesús y en la vida eterna separado de Jesús. Y el que está separado de Jesús en esta vida y en la eterna está separado de Dios. Y el que está separado de Dios no va a la casa de Dios, sino va a la otra casa. ¿Aló? ¿Estamos? Entonces estamos viendo aquí, hermano, haciendo una meditación en estos versículos que hemos leído, que podemos entender entonces que la predicación del evangelio produce fe, produce bautismo y produce salvación. Por eso es importante predicar el evangelio de Jesucristo, porque eso produce como resultado personas que oyen, como hoy estamos escuchando el evangelio de Jesucristo. Produce personas que van a creer, aunque va a haber algunas que no van a creer, pero va a haber personas que van a creer, y va a haber personas que se van a bautizar al creer, y como resultado de su bautismo y de creer en Jesucristo, se van a ir a la salvación, a la vida eterna. Porque el que no se bautice es porque no cree, y el que no cree en Jesús, solo se condena a no ir a la vida eterna con Jesús, sino al lugar de los incrédulos, según Apocalipsis 21:8, al lago de fuego. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta ahí? Amén. El bautismo, entonces, hermano, bíblico. Aquí yo le voy a presentar el bautismo según la Biblia. Por eso llamamos el bautismo bíblico, porque hay muchos bautismos, hermano, pero algunos bautismos no son de acuerdo a como dice la Biblia. No son según como nos ordena la Biblia. Las personas, hay religiones, hermano, que han establecido su forma de bautismo, pero no como dice la Biblia, sino como a ellos les parece. Pues Dios no respalda, Dios no va a valorar esos bautismos que no son como Él lo ha establecido en su palabra. Por eso la importancia es que el que predique el evangelio de Jesucristo lo predique conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Y para usted también es importante que usted escuche cómo debe ser el bautismo según la palabra de Dios. Hoy
yo tendría que hacer hincapié. Aquí hay algunos que son bautizados y algunos que todavía no son bautizados. Hoy usted va a escuchar los principios bíblicos para un bautismo bíblico. Y usted tiene el deber de examinar si usted se ha bautizado conforme a las normas bíblicas. Si usted lo ha hecho así, la Biblia dice un solo bautismo. No puede haber 2 ni 3. Pero si usted no lo ha hecho así, lo ha hecho de otra manera diferente, sabe, ese bautismo no vale para Dios. Porque no ha sido como Dios lo ha establecido. Pues lo que importante es que nosotros presentemos el bautismo conforme al patrón bíblico. Por eso en esta parte vamos a precisar, según la Biblia, el bautismo bíblico. La Biblia ordena el bautismo. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Por qué uno debe bautizarse? Porque la Biblia lo ordena. Y la Biblia es la palabra de Dios. Quiere decir, Dios lo ordena. Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 36 para entender hasta el 47. El apóstol Pedro, en el primer mensaje que predicó en Jerusalén, después que Jesucristo regresó al cielo, ante una gran multitud de personas que estaban reunidas, la gente, después de escuchar el mensaje del Evangelio que predicó el apóstol Pedro, pasó lo que Pedro les dice en el versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro le está diciendo a los judíos que gritaron: crucifícale, crucifíquenle, crucifíquenle, que pidieron que saliera el ladrón libre antes que Jesús, que pidieron que los romanos lo crucificaran y le dieran muerte. Entonces el apóstol le dice: entiendan todos ustedes israelitas, porque ustedes son los que gritaron y pidieron que se crucifique a Jesús. A este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo han crucificado, pero Dios lo ha hecho el Señor y el Cristo. El Cristo es el Mesías, lo que hasta ahora ellos en su incredulidad siguen esperando. Pero muchos de ellos, dice, verso 37, al oír esto, se compunieron de corazón. Compunirse de corazón quiere decir, algunos sí sintieron ese error, esa equivocación, como dice la Biblia, de haber dado muerte a un hombre justo, a un hombre que más bien había venido a hacerles el bien. Ellos le hicieron el mal. Sus conciencias les comenzó a acusar, su corazón comenzó a sufrir, y entonces ellos preguntan a los apóstoles. Al oír esto, ellos compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? La maleamos, la malogramos, metimos la pata. ¿Cómo hacemos ahora? No podemos hacer revivir a Cristo. Si pudiéramos lo haríamos, porque nos hemos equivocado. Hemos matado al Señor, hemos matado al Mesías, hemos matado a nuestro Salvador. ¿Qué hacemos? ¿Qué solución hay? Eso es lo que le están pidiendo. Pedro les dijo, verso 38:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero que les manda Pedro a estas personas para que reciban el perdón de Dios, que se arrepientan. Arrepentirse tiene dos conceptos. Uno, sentirte mal por lo malo que has hecho. Y número dos, estar decidido a no volver a hacerlo más. ¿Aló? Porque de nada vale que tú te arrepientas de hacer algo malo ahora y lo vuelves a hacer mañana. Ese arrepentimiento no agrada a Dios. Un verdadero arrepentimiento es aquel que hace algo malo y se da cuenta que eso está malo, y promete y ya no lo vuelve a hacer más. Amén. Arrepiéntanse, le dice, y bautícense. Las dos cosas tenían que ir juntas. No es solamente suficiente arrepentirse y pedir perdón. Sí, tú pides perdón y Dios te perdona. Pero el apóstol, el evangelio dice, te arrepientes, pero también te bautiza. Ahora vamos a ver por qué manda la palabra de Dios que el hombre tiene que arrepentirse, pero inmediatamente también bautizarse. Ahora vamos a entender por qué tenemos que bautizarnos. Pero acá está bien claro, el apóstol le dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que reciban perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Y esta promesa no es solamente para usted, es hasta para toda su familia, toda su casa, para sus hijos y aún para cuantos estén lejos, a cuanto nuestro Dios llamare. O sea, abierta la misericordia, abierta la gracia para todo el mundo que quiera venir a Dios, que quiera volver a Dios, que quiera acercarse a Dios, que quiera pertenecer a Dios, tiene que decidir, Señor, dejo las cosas malas y vengo a caminar en las cosas que tú me dices. Y como señal de eso, me bautizo. El bautismo es una señal de que uno da testimonio de que ya cambias de vida, dejas la vida vieja y empiezas una vida nueva. Ahora vamos a llegar a esa parte. Sigue en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sálvense de esta perversa generación. Así que, escuchen bien, los que recibieron la palabra, o sea, los que creyeron en la palabra que predicó el apóstol, ¿qué pasó? Fueron bautizados, decidieron bautizarse. Todo eso que se compungieron de corazón, que se sintieron mal, que se sintieron culpables, que habían hecho cosas que no debieron hacerle al Señor y que no le creyeron, ahora decidieron que sí le creían y querían que Jesús los perdone, querían ser seguidores, discípulos de Jesús, como nosotros. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Esta gente no solamente se quedó triste y compunía, no. Fueron, hicieron lo que los apóstoles dijeron. Tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte. Ellos se arrepintieron y se bautizaron. Y de esa manera se añadieron aquel día como 3,000 personas. En esa predicación del apóstol Pedro, 3,000 personas fueron las que se pusieron tristes de corazón, que sintieron, entendieron la palabra de Dios, creyeron en la palabra de Dios y decidieron obedecer lo que los apóstoles le decían, que tenían que bautizarse. Y los 3,000 se bautizaron y ese día, con su bautismo, ellos fueron añadidos a la iglesia del Señor. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Aló? Entonces vemos, hermano, que aquí la Biblia ordena. El apóstol ordenó que los que quieren, hermano, recibir el perdón del Señor, tienen que arrepentirse de sus malos caminos y decidir caminar en los caminos del Señor y bautizarse.
El bautismo es una señal de que la persona está dispuesta a caminar con el Señor. El bautismo bíblico, hermano, nos enseña la Biblia que es por inmersión en el agua. Hay muchas formas de bautismo, hermano, que han implementado los hombres, pero que no están de acuerdo con la Biblia, no están de acuerdo con la palabra de Dios. Hay religiones, hermano, que te rocian agua en la frente. La Biblia no enseña esa forma de bautizar a la persona. Porque el bautismo, como enseña la Biblia, tiene un significado espiritual profundo, que hoy lo vamos a tocar. Por lo tanto, el bautismo bíblico enseña que es sumergiendo a la persona. Por eso bautizar viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. El bautismo tiene que ser sumergiendo a la persona en el agua, porque al sumergir a la persona en el agua tiene un significado profundo, bíblico, espiritual para la vida de esa persona. No debo bautizar yo como a mí me parece. Yo tengo que bautizar, yo debo bautizarme como la Biblia dice. Amén. La inmersión en el agua lo vemos en el bautismo de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 9, 10. Él es nuestro modelo. ¿Cómo se bautizó Jesús? Vamos a ver en el libro de San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice la Biblia: bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Jordán era un río. Y luego, cuando subía del agua, para que alguien suba del agua, es porque primero estuvo debajo del agua. Cuando Jesús subía del agua, cuando Jesús era levantado del agua, pasó algo. Dice, cuando subía del agua, Juan vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre desde el cielo hablando a su Hijo Jesús, diciéndole que está alegre, contento de ver que su Hijo se bautiza. Cuando una persona se bautiza, esa misma voz del cielo viene diciéndole a esa persona: hijo, hija, estás alegrando mi corazón, porque estás obedeciendo a una orden que yo he dado de que la persona, para que pueda venir al cielo, debe creer, arrepentirse y bautizarse. Y ahí Jesús nos está mostrando que Él se bautizó en el río Jordán y que Juan, para bautizarlo, lo sumergió debajo del agua y después lo levantó. Y cuando lo levantó, se vio a la paloma, al Espíritu Santo en forma de paloma, descender sobre Jesús. Y se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo gozo, tengo complacencia. Otra forma de ver el bautismo en la Biblia por inmersión es en el libro de los Hechos, cuando Felipe el Evangelista bautiza a un etíope, a un africano. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 8. Ya cuando los apóstoles están ya llevando el Evangelio fuera de Jerusalén.
Este Felipe era un evangelista que estaba por el desierto y de pronto pasa por ahí un etíope, un africano, que venía desde Etiopía hasta Jerusalén a las reuniones, a los cultos, como hoy día acá. Alguien que venga de lejos y viene hasta acá porque le gusta escuchar la palabra de Dios, porque le gusta alabar a Dios. Ese era el etíope. Terminado el culto, se iba de regreso, dice, a su ciudad. Pero pasa algo en el camino, que ya Dios lo tenía en sus planes, que era el día en que Dios lo quería bautizar a este etíope. Para que este etíope ya no se sienta un etíope, un africano, sino se sienta un hijo de Dios, un elegido, un escogido de Dios, uno de la familia de Dios, uno que ya iba a estar registrado, escrito en el libro de Dios, para que el día que Cristo venga, se lo lleve a la casa de Dios. ¿Y qué pasa? Vamos a leer, hermano, no toda la historia del etíope, solamente el libro de los Hechos, del versículo 35 al 39. Capítulo 8, libro de los Hechos, versículo 35 en adelante, dice esta historia. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe le predicó el Evangelio de Jesús a este africano, a este etíope. Y cuando estaban yendo por el camino, porque los dos estaban en una carreta, dice, en la carreta del etíope había subido Felipe y le había dicho, ¿entiendes lo que estás leyendo? Porque el etíope estaba leyendo la Biblia y no entendía. El etíope dijo, ¿cómo entenderé si no hay alguien que me ayude, que me enseñe? Y él le comenzó a enseñar y dice, comenzando desde la Escritura que estaba leyendo, le predicó el Evangelio de Jesús. Y hermano, este etíope era tan inteligente, o Felipe era tan buen maestro, hermano, que rapidito él entendió el Evangelio de Jesús, como ustedes que están entendiendo esta noche, porque son inteligentes, no porque este pastor sea buen maestro, no, sino porque ustedes son inteligentes y porque el Espíritu Santo les va a ayudar a entender. Miren, entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde la Escritura que estaba leyendo el etíope, él le anunció el Evangelio de Jesús. Y cuando estaban yendo por el camino, llegaron a cierta agua, pasaron por un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo, el etíope, el africano le dijo a Felipe, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren, hermanos, él no era judío, no era israelita, él venía los fines de semana nomás a la reunión en Jerusalén, escuchaba lo que ahí predicaban y se iba. Vivía en una ciudad que tenía otros dioses, que tenía otras costumbres, otra cultura. Pero de pronto cuando Felipe le explica, hermano, el Evangelio de Jesucristo, él entendió hasta el bautismo. Y a mí lo que me preocupa a veces, hermano, es que hay personas que están viniendo a la iglesia hasta 1 año, 2 años, 3 años y no entienden el Evangelio. Porque no los veo que quieren bautizarse. Este etíope, entiendan, hermano, mira, en cuestión de minutos. Por eso digo yo, Señor, ayúdame, porque yo no soy un buen maestro, por eso que no me entienden. ¿O será que ellos han cerrado su corazón, Señor? Han endurecido su corazón y no quieren entender. El Señor lo sabe. Pero hoy Dios ablande los corazones de piedra, hermano, y siembre su bendita palabra, que es para vida eterna, que es el favor, que es el regalo de Dios. Entonces dice, hermano, que el eunuco le dice, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautices? Le dice. ¿Qué problema hay para que tú me has hablado del Evangelio y del bautismo? Yo quiero ese Evangelio, yo quiero bautizarme. Felipe le contesta, versículo 37, le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Requisito principal para bautizarse es quererlo. Nadie se debe bautizar si no quiere, hermano. ¿Aló?
El que se bautiza tiene que bautizar porque quiere, lo siente en su corazón. Felipe le dijo, si lo deseas de corazón, puedes bautizarte a su nombre. Gloria a Dios. Y el etíope contestó, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo. ¿Cuántos pueden decir creo, hermano? Creo. Por eso le comenzaba preguntando, ¿creen en Dios? ¿Creen en Jesús? ¿Creen en su evangelio? A su nombre. Felipe también lo creyó, hermano. Pero mira lo que hizo Felipe, perdón, el etíope. Respondió, creo, y agregó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ante esa respuesta, hermano, ningún pastor puede resistirse. Yo he tenido ocasiones de ir y bautizar a un solo hermano. Un domingo me recogió con su carro, me dijo, pastor, yo quiero bautizarme todavía. Me recogió y lo bauticé, hermano. A él solito, sin muchos testigos, el guachimán nomás de testigo, porque nos fuimos tempranito a una piscina de un parque zonal. No se puede contener cuando una persona quiere bautizarse. ¿Aló? Amén. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Aló? Amén. El único requisito, que él entendió el evangelio. Que cuando Felipe le explicó el evangelio, él creyó en Jesús. Y eso lo llevó a desear bautizarse. Si usted esta tarde me dice que cree en Jesús, ¿aló? Seguramente que también va a querer hacer lo que hizo el etíope. Y acá dice, descendieron ambos, o sea, Felipe que le iba a bautizar y el etíope. Los dos descendieron al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Y en el siguiente versículo dice, cuando subieron del agua, para que algo suba, primero tiene que estar abajo. Amén. Para que algo suba, primero tiene que estar abajo. ¿Abajo de qué? Habían descendido al agua. Felipe y el eunuco lo llevó al agua y lo hundió al agua. Y cuando ya lo levantó del agua, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Saben? Lo importante para el eunuco era que ya estaba bautizado. Ya estaba con la promesa de la palabra de Dios. No importa si nunca más lo veo a este Felipe. Lo importante es que hice lo que Dios me ha pedido que haga. Ese es lo más importante. No, lo importante no es quien te bautice. Lo importante es que te bautices como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que el bautismo es por inmersión del agua. Veamos cómo lo presenta el apóstol Pablo el bautismo para nosotros. Porque estamos viendo el modelo del ejemplo, cómo se bautizó Jesús, cómo se bautizó este etíope en el libro de los Hechos, y ahora Pablo nos explica a los otros cómo es el bautismo de los creyentes, cómo debemos bautizarnos nosotros. Y eso está escrito en Romanos, Hechos Romanos, el siguiente libro, en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Escribió el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Aquí, hermanos, vemos que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, dice la Biblia. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos enseña que el bautismo de un cristiano, de un creyente, de una persona que se bautiza, lo hace porque quiere participar de la muerte, de la sepultura de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y ese significado espiritual, hermano, es para ahora y es para la eternidad. Para ahora, porque cuando uno, después de arrepentirse, se bautiza, cuando uno se bautiza, dice, en el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. Así como Cristo fue sepultado, cuando nosotros nos bautizamos, participamos también ser sepultados espiritualmente, porque este es un acto espiritual. ¿Cómo es la sepultura natural? La sepultura natural es cuando una persona muere, lo llevan al cementerio y lo sepultan bajo tierra. Lo sepultan bajo tierra. Ahí está el muerto, sepultado. Cuando uno se arrepiente, quiere morir, decide morir al pasado, a la vida antigua, para empezar con Cristo una vida nueva, primero tenemos que morir. Y morimos espiritualmente cuando somos sepultados en el agua. Cuando somos sepultados en el bautismo, en el agua, estamos enterrando ahí al hombre viejo, dice la Biblia, a nuestra naturaleza vieja, a nuestra vida antigua, a nuestra vida pasada, lleno de tantas cosas, hermano, que eran pecado para Dios. Pero ahí estamos enterrando, hermano, todo ese pasado. Y aquí dice, somos sepultados en el agua. Pero también después somos levantados del agua, estamos siendo resucitados para empezar a vivir, dice, una vida nueva. Eso es el fruto del arrepentimiento, porque explica la Biblia que el arrepentimiento significa la decisión de la persona de cambiar, de que si antes desobediente a Dios, ahora obediente a Dios. Si antes caminaba de espaldas a Dios, ahora va a caminar cara a cara con Dios. Si antes vivía sordo a Dios, no escuchaba, no quería escuchar a Dios, ahora le busca para escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque has experimentado un nuevo nacimiento. Has nacido, dice, en una vida nueva. Al ser levantado de las aguas del bautismo, eres levantado en una vida nueva, dice acá. Hemos leído, dice, así también nosotros andaremos en vida nueva. Entonces, en Romanos nos explica que cuando nos bautizamos, estamos, hermanos, manifestando la obra de transformación, de cambio por nuestro arrepentimiento que Dios hace, que Jesús lo llamó nacer de nuevo, experimentar un nuevo nacimiento, de donde ya, hermano, renunciamos a la vida del pasado, nos despojamos de la vida del pasado, ya no nos gusta, muere, hermano, ese gustito. Yo siempre lo he dicho,
Si ahora ya no me atrae la borrachera como me atraía antes, hermano, desde el viernes ya estaba buscando borrachera y no paraba a veces hasta el domingo para dormir ya, abandonando mi casa, mi familia. Ahora no me gusta, no lo busco, y no porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, no, sino porque ya no está el gusanito, ya murió. Y así todos los otros gusanos ya murieron ahí, quedaron sepultados, quedaron muertos. Y nací, fui levantado en una vida nueva, gracias a Jesús. Cambió mi vida. Por eso la Biblia dice, Él cambia la vida de la persona. Amén. Amén. Por eso que importante es el bautismo. Por eso que el bautismo tiene que ser por inmersión, sumergiendo en el agua. Puede entender por qué Jesús no necesitaba bautizarse. Jesús no había tenido pecado. Juan predicaba y bautizaba para arrepentimiento a la gente de Israel. Jesús no tenía de qué arrepentirse, pero él fue y le pidió a Juan que lo bautice. Juan no quería, no, Señor, ¿cómo tú más bien debes bautizarme a mí? Le decía. Tú más bien debes bautizarme a mí, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti, Señor? Porque él sabía que era el Señor. ¿Aló? Él sabía que era el Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Él sabía que era el Señor. ¿Cómo va a bautizar yo al Señor? Al perfecto, al justo. Él no necesitaba, porque dijo Jesús, bautízame. Deja que se cumpla toda justicia. Mire, hermano, lo que dice acá mismo Romanos, en el versículo 7. Aquí en este capítulo 6, en el versículo 7, Romanos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. ¿Sabe, hermano? Jesús se bautizó, se sumergió en esas mismas aguas de la muerte espiritual y se levantó de esa agua y escuchó la voz de su padre que le decía, hijo, ¿cómo me alegras? Porque Jesús estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, estaba pensando en tu bautismo, estaba pensando en mi bautismo, para que el día que tú te vayas a bautizar, sepas que así como Jesús se bautizó, tú te estás bautizando. Dice que con Él somos sepultados en esa muerte espiritual. Jesús te está acompañando en tu bautismo. Él no necesitaba, pero Él está ahí en tu bautismo recibiendo. En ese bautismo donde tú vas a enterrar toda tu vida pasada, toda tu vida de pecado. Él está ahí sumergiéndose en el agua. Juntamente con Él somos sepultados, dice ahí, en esa agua de la muerte, en esa, hermano, muerte espiritual. Y Él está recibiendo ahí tu pecado, mi pecado, todo, y lo deja ahí, hermano. Él se hace cargo de lo tuyo para que tú, cuando te levantes, seremos semejantes en la resurrección, seremos semejantes a Él, semejantes a Jesús. Cuando levantas del bautismo, hermano, después de haber enterrado toda la vida vieja, todos los pecados viejos, te levantas sin pecado. Por eso dice la muerte, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Por nuestro pecado se tenía que pagar un precio. Y con Cristo juntamente estoy crucificado, hizo Pablo, porque Pablo también se bautizó con Cristo. Y él estaba ahí en esa muerte espiritual del bautismo, como tú cuando te bautizas, estás ahí en esa muerte espiritual con Cristo, estás pagando ahí con esa muerte el precio del pecado. Cristo nos lleva ahí juntamente con Él crucificado, y dicen Colosenses 2:8, ahí crucificamos junto con Cristo el acta de los decretos que era contrario a nosotros, que nos acusaba de todas nuestras cosas malas, con las cuales el diablo nos decía, merece irse al infierno conmigo. Pero ahí Cristo recibe toda esa historia vieja de nuestra vida y lo clava en la cruz de Calvario, y cuando levantamos, hermano, ya no hay nada, todo está limpio. El diablo mira, no tengo de qué acusarte. Y empezamos ahí una vida nueva para el Señor.
Por eso es importante es el bautismo. Porque ahí está lo que dice acá el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí alcanzamos el perdón, la justicia divina, hermano. Por eso es importante es el bautismo. Para terminar, significado. O primero, 3 requisitos, hermano, que lo he sacado del libro del discipulado. 3 requisitos que nos pide la Biblia para la persona que desea, que quiere bautizarse. Ayúdenle, por favor. De 2 sillas con la manita. Ya, gloria a Dios. Ahí está. A ver, 3 requisitos que nos pide la Biblia para bautizarnos. 3 requisitos que nos hemos leído. Según Hechos capítulo 2, 38. ¿Qué nos pide la Biblia que debemos hacer antes de bautizarnos? Arrepentirnos. Escúchenme bien. ¿Qué nos pide la Biblia que debe ser una persona para poder bautizarse? Primero, arrepentirse. Número 2, ¿qué debe hacer una persona para poder bautizarse? Primero, creer. San Marcos capítulo 16 dice: el que creyere puede ser bautizado. El que no cree no puede ser bautizado. El bautismo es para el que cree, porque el que lo cree va a querer. Entonces hay que arrepentirse, hay que creer en Jesús. Y número 3, ¿cómo debe creer uno para poder bautizarse? Leímos cómo creyó el etíope para bautizarse con Felipe. Según leímos en el capítulo 8, versículo 36, dice que el etíope creyó de corazón que Jesús era el Hijo de Dios. Para poder bautizarme, entonces, yo debo escuchar el Evangelio, debo escuchar la palabra del Señor, debo creerla, y creyendo debo arrepentirme, debo sentirme mal, como esos que escucharon el mensaje de Pedro, se pusieron mal de corazón, preguntaron al apóstol qué debemos hacer. Le dijo: arrepiéntanse, pidan perdón y bautícense, y van a recibir el perdón de Dios. Entonces hay que desearlo de corazón, hay que creer que es palabra de Dios, que es orden de Dios el bautizarse, y que hay que hacerlo como la Biblia dice: sumergidos en el agua, no de otra manera. El bautismo bíblico es la persona siendo sumergida en el agua, no que te agarren con el agua y te hagan una cruz en la frente o te rocee agua. Así no enseña la Biblia. Y tenemos que tener la edad y la capacidad para escuchar y creer. Un niño que no cree, no entiende nada, no puede bautizarse. Él todavía es inocente, está guardado en la inocencia por Dios, porque de los niños es el Rey de los cielos. Cristo viene en esta hora y a todos estos niñitos se los lleva, más seguro que a nosotros, porque de ellos es el Rey de los cielos. Están guardados en su inocencia, ellos no tienen culpa. Somos nosotros los que ya entendemos, que sabemos diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que necesitamos ser como niños, dijo Jesús, porque si no nos volvemos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. Niños en la malicia. Entonces vemos, hermano, que hay estos requisitos. Y para terminar le decía, ¿cuál es el significado espiritual bíblico del bautismo? Como hemos leído en Romanos 3, 6, 3 y 4. Número 1, el significado espiritual cuando una persona se bautiza, un creyente se bautiza, es que está tomando la decisión de morir a la vida vieja, de sepultar a la vida vieja. Cuando decide bautizarse, que va a ser sumergido en el agua, está decidiendo sepultar
en las aguas del bautismo a la vida vieja, a la vida del pasado, al hombre viciado con sus delitos y pecados. Ahí es cuando uno le dice a la vida vieja: contigo hasta acá nomás, de aquí para adelante ya no estás en mi vida, ya no existes, porque voy a hacer levantar el agua en una vida nueva. Entonces, cuando decidimos bautizarnos, el significado espiritual que le da Dios, según Romanos capítulo 6, de los versículos 3 y 4 que hemos leído, le da: decidimos morir a la vida vieja, decidimos, sumergidos en el agua, sepultados con Cristo a la vida vieja. Ahí en ese bautismo se manifiesta la justificación, que es el perdón de nuestros pecados. Lo leímos en el versículo 7. Muertos en el agua del bautismo, estamos pagando el precio del pecado. Le estamos entregando a Cristo, cuando Cristo se bautizó, para acompañarnos en nuestro bautismo, donde Él ahí recibe toda esa acta que estaba, hermano, llena de los decretos, declaraciones de toda nuestra vida del pasado que nos condenaba, y Cristo lo recibe y lo clava en su cruz. Con su sangre lo lava, lo limpia todo, hermano, y esa acta queda nuevecita como un libro de actas que estaba escrito ahí todo lo que Samuel era: mentiroso, borracho, mujeriego, todo lo que sea, ladrón, todo lo que sea. Jesús lo borra ahí con su sangre preciosa que derramó en la cruz, y esa acta sale limpiecita. Salimos del agua justificados, dice el versículo 7. Ahí pagamos lo que dice: la paga del pecado es muerte. Morimos en la vida espiritual al hombre viejo, al pasado, para empezar una vida nueva. En el bautismo entonces también se manifiesta nuestra resurrección. Ahí, hermano, comenzamos a andar en una vida nueva. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17: de modo alguno que ahora que ya estamos con Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas quedan en el pasado, y aquí ahora toda nuestra vida son cosas nuevas. Y para terminar, para orar, en el bautismo somos formalmente admitidos como miembros en la iglesia. Cuando usted asiste a una iglesia y usted todavía no se ha bautizado, usted asiste a la iglesia, puede estar en la iglesia, puede participar en las cosas que hacemos en la iglesia, pero para que usted sea un miembro de la iglesia es mediante el bautismo. Miren lo que dice en el libro de los Hechos, que lo leímos antes, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó cuando la gente se bautizaba? Aquí está. Dice la Biblia: así que, versículo 41, 2:41 de los Hechos. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Para añadirse a la iglesia es mediante el bautismo. Cuando usted se bautiza en la iglesia, usted asume derechos, pero también deberes, porque ya usted viene a ser miembro del cuerpo de Cristo, viene a ser miembro de la iglesia local, de una comunidad, viene a ser miembro de una hermandad. Cualquiera que ya le ve que usted viene a esta iglesia, y más aún es testigo de que usted se ha bautizado, entonces las personas comienzan a mirarle, a observarle. Su conducta, su comportamiento se llama su testimonio. Ellos van a ver que usted es una persona diferente, que usted ahora es una persona mejor, que usted es ahora una persona más amable, más educada, que usted ahora habla diferente, que ahora usted le habla de las cosas de Dios, que ahora usted es de repente una
generosa. ¿Sabe? El Evangelio de Cristo cambia, transforma a la persona. Hay personas, hermanos, que eran ladrones de bancos, después que se convirtieron y se bautizaron, terminaron trabajando en esos bancos. Y así la persona cambia por el Evangelio. Entonces, uno cuando se bautiza asume deberes, pero también derechos. Uno de los derechos es, como hemos leído acá en Hechos 2:41, uno de los derechos es que uno se vuelve discípulo del Señor. A partir del momento que usted se bautiza, usted le está pidiendo al Señor que lo tome por discípulo. Dice la Biblia aquí en el libro de los Hechos, después que se bautizaron, el versículo 42, todas estas personas que se bautizaron perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, tenían comunión unos con los otros, participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Se volvieron, hermanos, discípulos del Señor. Tenían esos mismos derechos de ir a las sesiones de oración. Tenían todo el derecho de ir a ser instruidos como discípulos del Señor, preparándose para mañana más tarde ser maestros, servir al Señor en el Evangelio. Participaban de la Santa Cena del Señor. También uno tiene el derecho de participar en los ministerios. Una persona, mientras no se bautice, no va a tener ese privilegio de poder tomar parte en algún ministerio de la iglesia del Señor. Y esto viene de ley. Jesús se bautizó a los 30 años, dice la Biblia. ¿Por qué Jesús no se bautizó antes? ¿Por qué Jesús todavía esperó tener 30 años para bautizarse? Porque así mandaba la ley de Dios. La ley de Dios en el libro de Números, capítulo 4, versículo 1, dice, mire, Jesús tuvo que obedecer a esta ley. Por eso él no pudo bautizarse, él esperó tener los 30 años. Dice la Biblia en Números, capítulo 4, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión y en el lugar santísimo será. Los levitas, que eran llamados en ese tiempo los sacerdotes, para que puedan tomar cargo, servir en el servicio de sacerdotes para Dios, haciendo los sacrificios, haciendo las labores sacerdotales, no podía ser menor de 30 años. Tenían que cumplir los 30 años para que a partir de los 30 años ellos puedan tener el derecho de tomar esa facultad. Jesús estaba en el tiempo de la ley, se sujetó a la ley, esperó los 30 años y cuando tuvo sus 30 años fue y se bautizó. Y a partir de su bautismo, Jesús fue empoderado por su Padre y comenzó su ministerio. Comenzó Jesús a predicar, comenzó Jesús a sanar, a liberar a los endemoniados, comenzó a llevar adelante todo su ministerio de la predicación de la palabra de Dios hasta llegar a su ministerio final, principal, para lo cual él vino, que subir esa cruz de Calvario y ahí cumplir su gran comisión que él vino a cumplir en este mundo, en esa cruz, pagar el precio de nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados y así nosotros podamos tener el acceso
para ir a las moradas celestiales. Entonces, hermanos, el bautismo es importante y es necesario en la vida de un creyente para poder cumplir los requisitos que la Biblia nos pone para llegar a las moradas celestiales y a la vida eterna con Cristo Jesús. Termino este mensaje cuando Jesús dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Pregunto, ¿cuántos aman a Jesús? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos aman a Jesús? Amén. Pregúntale a tu hermano que está a tu costado, a ver, dile, ¿amas a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, Jesús dice, si me amáis, van a guardar mis mandamientos. Quiere decir, si ustedes dicen que me aman, tienen que demostrármelo. Y la única manera de demostrarlo es que ustedes obedezcan lo que yo les mando. ¿Y qué es lo que manda Jesús? Que creamos en el Evangelio, que nos arrepintamos, que decidamos cambiar nuestra actitud hacia Dios y que nos bauticemos. Eso produce salvación y vida eterna. Usted inscribe su nombre en el libro de la vida de Jesús que dice Apocalipsis, y solamente los que están escritos en el libro de la vida podrán entrar al reino de los cielos. Los que no se hayan inscrito en ese libro, dice, más bien serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que no es para el ser humano. El ser humano solo decide irse allá por no querer ir con Cristo. Nosotros tenemos la decisión. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar y darle gracias a Dios. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a ponernos de pie todos, hermanos. Y ahí yo les invito, por favor, cierren su vista. Cierren su vista. Se ha dado esta enseñanza del bautismo, porque hoy estamos ya 8 de abril, de marzo, perdón. El próximo domingo ya será 15, viene el 22, viene el 29, y ahí viene la primera semana de abril, y en esta semana es Semana Santa. Y nosotros siempre escogemos el día de Viernes Santo para hacer un retiro, para en ese retiro ir a un río, a un centro de esparcimiento, y en ese río bautizar a todos los hermanos que aquí en la iglesia deseen en su corazón bautizarse. Así que la inscripción queda abierta. De este domingo hasta el siguiente será la oportunidad para que puedan acercarse al pastor y pedirle al pastor que los tome en cuenta para que los inscriba en el programa de bautismo y preparar así el retiro para ver los costos, el costo de la movilidad y el costo también del ingreso al lugar del esparcimiento, para que con tiempo podamos prepararnos. Y también llevar una clase especial con todo el grupo de las personas que deseen y decidan bautizarse. Habrá una reunión especial con ellos para prepararlos para ese día, para que ese día llegar a las aguas y con la lectura nomás de un pasaje de la palabra y con cánticos celestiales podamos bautizar a nuestros hermanos. Mientras tanto, usted ha recibido la palabra de Dios esta tarde. Yo le invito a que medite en ella, reflexione, y la decisión es personal. Usted tiene que desearlo de corazón. Usted tiene que pedirlo como el etíope.
¿Qué impide que yo sea bautizado? Acércate al pastor. Pregúntale al pastor, conversa con el pastor. Pastor, quiero que me explique más del bautismo. Pastor, quiero que me enseñe más del bautismo. Pastor, quiero entender más del bautismo. Sáquenle una cita al pastor. Tenga confianza en el pastor es su amigo. El pastor ha sido puesto por Dios aquí para servir. Estoy aquí para servir al Señor a través del servicio a ustedes. Es mi deber, para eso me puso el Señor aquí. Pero la decisión es de cada uno de nosotros, hermanos. Todo lo encomiendo en las manos del Señor. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Tu deseo y tu voluntad, Señor, han sido explicados. Ahora, amado Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres el que convences al hombre de justicia, de juicio y de su pecado. Usar la palabra que hemos expuesto para iluminar, Señor, la mente y el entendimiento y el corazón de mis hermanos, y que haya ese deseo, ese anhelo, Señor, que haya, Señor, esas ganas de bautizar, que sea todo de corazón, Señor, que nada hagamos, Señor, por obligación ni por tristeza, porque tú amas al que lo hace con alegría. Gracias, Señor, por este honor, este privilegio que me das de poder estar una vez más todavía, Señor, parado en este lugar, trayendo, Señor, tu mensaje, tu voluntad, tu deseo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayuda a mis hermanos que están pasando, Señor, dificultades. Sana al que está enfermo. Dale fuerza nueva al que está débil. Dale un aliento nuevo al que está desalentado. Levanta al que se ha caído. Despierta al que se ha dormido. Acerca al que se ha alejado. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Perdónanos, porque mientras más nos alejamos, Señor, más nos perdemos. Extiende tu mano de gracia, de amor y de misericordia, y con tu poder y tu fuerza, líbranos, Señor, porque muchas veces caemos en el hoyo donde no podemos salir solos. Que a veces nos estamos hundiendo como Pedro, Señor, en el mar. Pero ahí estás tú, Señor, con tu brazo extendido para salvarnos. Escucha los ruegos, las súplicas, Señor, de cada uno de mis hermanos. Ayuda a cada uno, Señor, tú lo sabes, en sus necesidades, en sus angustias, en sus preocupaciones, Señor. Fortalece a los Padres Santos en su alma, su cuerpo y su espíritu, Señor. Dale fuerza nueva, Señor, fuerzas de búfalo, de águila, Señor, que puedan seguir la buena batalla de la fe, Señor, que sigan firmes y adelante, Señor. Levanta sus miradas por encima de los problemas, que más allá del problema te vean a ti, Señor, que no están solos, que tú estás ahí con ellos, Señor, que tú estás ahí, Señor, para ayudarlos, que tú estás ahí para salvarlos, que tú estás ahí, Señor, para sanarlos. Son tus ovejas, Señor, son el precio de tu vida, Señor. Tú las redimiste, Señor. Tú subiste a esa
tuyo, Señor. Un mayordomo a tu servicio, Padre. Yo no puedo hacer nada, Señor. Todo lo haces tú. Gracias tan solamente por usarme como un portavoz, como un mensajero para traer un mensaje, Señor, donde tú traes consuelo, traes, Señor, discernimiento, traes luz, traes perdón, traes reconciliación, traes restauración, traes amor, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos que hoy día, Señor, te han honrado, que hoy día están aquí presentes. Ayuda, Señor, auxilia a los que hoy día no han podido venir. Tú sabes, Señor, los motivos, las circunstancias. Sánalos, levántalos en victoria, Señor. Tráelos en la siguiente reunión, Padre. Tráenos a todos, Señor, que no falte ninguno, más aún en estos tiempos, Señor, en donde ya el tiempo se acaba, Señor. Que tu venida está a las puertas. Que en cualquier momento, Señor, va a sonar la trompeta, va a sonar la gran voz de aclamación. Señor, afina nuestros oídos. No borre, Señor, nuestro nombre de ese libro de la vida, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestros nombres en este libro. Gracias, Señor Padre, dándote a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a levantar nuestros brazos al cielo. Vamos a darle gracias por su amor y grande misericordia. Cristo viene pronto, está a las puertas, hermano. El Señor quiere encontrarnos alistándonos, quiere encontrarnos preparados, hermano. Quiere encontrarnos y llamando su venida, porque Él viene por los que aman su venida. Vamos a glorificarle porque Él es digno de recibir toda la honra y la gloria, hermano, desde ahora y para siempre. Recibe, Señor, recibe de corazones agradecidos, de fruto de labios que te reconocen, te agradecen y confiesan tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Regálale tu mejor ofrenda de palmas.